Les saluda el diácono Óscar Lopera este martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, 7 de julio de 2020. Hoy saludo muy especialmente a los que llevan el nombre de Fermín. Hoy es la memoria libre de San Fermín de Amiens, obispo y misionero en Francia. Nació en el 272 y fue mártir en el 303. En esta etapa de la pandemia es sumamente importante el autocuidado. Recuerde salir siempre de tapabocas, lavado de manos, ojalá cada 2 horas o máximo 3. Y muy importante, la desinfección al regresar a casa. Recuerde que en la calle, con los zapatos, pisamos partes contaminadas y si no tenemos esa precaución, podemos infectar nuestra familia. De manera pues que en este momento de la pandemia es vital el autocuidado, la responsabilidad de cada uno. Es muy importante, interiorizar estas 3 palabras. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Eso es una realidad, entonces, qué bueno que procuremos, si cada uno ponemos nuestro granito de arena, seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante con esta realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos vulnerables, somos débiles, pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre Santo, tú que eres un Dios misericordioso y compasivo, y conoces nuestra debilidad interior, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Hoy escuchamos de la profecía de Oseas en el capítulo 8, versículos 4 al 7 y del 11 al 13. El Salmo 113b, versículos 3, 4, 5, 6, 7, AB 8, 9 al 10, y respondemos: Israel confía en el Señor. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículos 32 al 38. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Hiede tu novillo, Samaria, ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograréis la inocencia? Un escultor lo hizo, no es dioses. Se hace añicos el novillo de Samaria. Siembran viento y cosechan tempestades. Las mieses no echan espiga ni dan grano, y si lo dieran, extraños lo devorarían. Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar le sirvieron sus altares. Aunque les dé multitud de leyes, las consideran como un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne, al Señor no le agradan. Tiene presente sus culpas y castigará sus pecados. Tendrá que volver a Egipto.
Palabra de Dios. Al Salmo 113b, Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que lo hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó el demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa los demonios con el poder de Belcebú. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar en la profecía de Amós esa denuncia que hace el profeta y esa queja de Dios ante la idolatría del pueblo, ante los seres humanos. Nos hemos relacionado con Dios de muchas maneras o de muchos modos a lo largo de la historia. Aún hoy son múltiples las maneras de estar y de vivir con Dios o de espaldas a Él. Muchos de estos caminos espirituales convergen en el fondo del misterio. Otros tantos se pierden en bosques enmarañados. Algunos, los más oscuros, conducen hacia muros o acantilados. Pero hay algo que todos estos senderos comparten. Quienes los recorremos tenemos siempre el peligro de no terminar de entender hacia quién caminamos, o sobre todo, quién es aquel que viene a nuestro encuentro. Empeñados en acertar la hora de elegir el camino hacia Dios y recorrerlo, a veces tergiversamos el camino de Dios y tergiversamos a Dios mismo. Las lecturas de hoy ponen en crisis a quienes tantas veces caminamos con autosuficiencia en la vida del Espíritu, pensando que nuestras manos y nuestros pies pueden sostener por sí mismos dicha vida. En ocasiones nos convertimos en fabricantes de ídolos, que adoran aquello que pueden controlar, lo cual, en último término, es una forma sutil de adorarnos a sí mismo. Se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo, dice Yahvé. Otras veces nos erigimos en jueces implacables de la experiencia ajena, manifestando suspicacias o sospechas con respecto al bien que los demás procuran o a la verdad que buscan. Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios, murmuran los fariseos. Con demasiada frecuencia recelamos de lo que nos complace, desentendiéndonos de quien nos exige una vida esforzada para llegar a ser plena.
aunque les dé multitud de leyes, las consideran como de un extraño, lamenta Dios. Y siempre en todas estas actitudes que se nos cuelan de rondón, nos perdemos a nosotros mismos al perder a Dios y terminamos vagando errantes como ovejas que no tienen pastor porque han dejado de mirarlo. Cuando esto ocurre, y para que no ocurra, lo fundamental es no dejar de buscar y de agradecer el camino de Dios hacia nosotros. Ese camino que es Jesús, entrañado de divinidad, de humanidad, capaz de hablarnos, de mirarnos, de tocarnos, de oírnos, de olernos, de andar con nosotros hacia Dios. Él sigue recorriendo todas las ciudades y las aldeas, enseñando en nuestras sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Porque al ver a las gentes, al vernos, se compadece de ellas y de nosotros. Hermanos, esto es una realidad. ¿En quién estoy poniendo mi confianza? En ese Jesús que murió, resucitó y vive en medio de la comunidad, que lo encuentro vivo en alma, cuerpo y divinidad en el sagrario. Ante Él puedo desahogar todas mis preocupaciones y mis angustias. Y si tengo la gentileza de guardar silencio, me habla a lo más profundo del corazón. Hermanos, el Evangelio de hoy nos cuestiona. El Evangelio de hoy nos pone al vilo ante toda la maldad que pulula a nuestro alrededor, aún en nuestro propio corazón. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y en estos momentos en que el pico de la pandemia o del virus está en el pico más alto, es vital que usted y yo tomemos conciencia de que hay que autocuidarnos, autoprotegernos. La mascarilla, el lavado de las manos constante, al salir del hogar a hacer una diligencia o a trabajar, en fin, al regresar, la desinfección, no sea que traiga el virus a mi familia, a mis seres queridos. Hermanos, si ponemos de nuestra parte, Dios está presto a ayudarnos y a acompañarnos a caminar en esta realidad que estamos viviendo para lograr pasar al otro lado. Este túnel lo pasamos. Esta tempestad pasa. Esta borrasca pasa y viene la paz, viene la tranquilidad. ¿Cómo vamos a estar preparados para vivir y disfrutar en ese momento? Por eso es importante el autocuidado. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes, día de María Auxiliadora, consagrémonos a nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un feliz día, la Virgen los acompañe.